Hola mis queridos amigos de la comunidad. Hoy tenemos un video muy especial puesto que hablaremos de dos cosas maravillosas. GeoGebra es un potente y excelente aplicativo para aprender matemáticas y entenderla más fácilmente. GeoGebra es una aplicación de matemáticas interactiva que se utiliza ampliamente en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y otras disciplinas relacionadas como la geometría, el álgebra, el cálculo y la estadística. Permite a los usuarios crear gráficos, representaciones geométricas, tablas de valores y realizar cálculos numéricos y simbólicos, todo en un entorno interactivo. El Tangram es un maravilloso rompecabezas de origen oriental y muy antiguo, que permite aprender de manera divertida elementos de la geometría básica. ¿Te imaginas si juntamos estos dos potentes elementos para el aprendizaje de la geometría? Sígueme a través de este video, y te darás cuenta lo maravilloso que es descubrir elementos de la geometría, con estos dos aplicativos súper potentes. Bienvenidos. El menú de este aplicativo nos permite dibujar segmentos y polígonos y también trasladarlos y colorearlos de acuerdo a nuestras necesidades. En la medida en que vayamos utilizándolo te irás familiarizando con sus herramientas. Venimos aquí, al menú, y tomamos la herramienta polígono regular. Dibujamos un segmento, y aquí nos permite el aplicativo indicar el número de lados que tiene el polígono que queremos dibujar. Le indicamos que 4, puesto que deseamos dibujar un cuadrado. Así obtenemos el cuadrado. Vamos a dividir el cuadrado con un segmento acá. Dibujamos la diagonal, y tomamos aquí la herramienta de punto medio, que funciona de dos formas. Si señalamos el segmento nos indica el punto medio del segmento. Nuevamente tomamos la herramienta segmento, y dibujamos acá. Ahora tomamos de nuevo la herramienta, punto medio, y señalamos este lado del cuadrado, y este lado del cuadrado, y tomamos la herramienta segmento, nuevamente, y unimos esos puntos medios. Ahora seleccionamos de nuevo la herramienta punto medio. Es importante recalcar que hemos usado la herramienta punto medio señalando un segmento, pero se pueden tomar dos puntos, porque si señalo de nuevo este segmento lógicamente de nuevo me va a dar esto como punto medio. Tomo este punto, y así obtengo este punto medio. Y ahora, este punto, y obtengo este punto medio acá. De nuevo tomo la herramienta segmento y dibujo este segmento, otro acá, y también dibujo este segmento acá. Y ya tenemos las 7 piezas del Tangram. Ahora tomo la herramienta de elige y mueve y señalo aquí el cuadrado. Utilizando el mouse del computador, doy clic derecho, y en la pestaña Propiedades, en color, le quito la opacidad. Para ver solo el borde. Tomo la herramienta polígono, y dibujo nuevamente los polígonos. Porque recuerden que solo tenemos trazado los segmentos. Para que GeoGebra lo considere como una figura, como una unidad, entonces lo trazo de nuevo. Tenemos los dos triángulos mayores. Estos triángulos pequeños, el primero de los triángulos pequeños. Acá está el otro. El orden no importa. El cuadrado. El triángulo mediano. Y, finalmente el paralelogramo. Bien. Nuevamente, tomo la herramienta elige y mueve. Y voy resaltando y escogiendo elementos y tomando colores. Pongámosle colores. Este triángulo puede ser naranja, este podríamos pintarlo verde oscuro, y este lo podemos pintar de café.
Este lo podemos colorear de amarillo. Y esta ficha roja, esta pintémosla azul oscuro. Y este azul claro. Ahora, igual que en Windows, si se oprime la tecla Control puedo escoger varios objetos. Entonces los voy a tomar uno por uno, teniendo la tecla Control oprimida para tomarlos todos y así aumentar la opacidad. Aumentar la opacidad significa aumentar la intensidad del color. Pongámosla a un 75%. Bien, ya tengo las 7 piezas del Tangram, pero así están todas juntas. El aplicativo GeoGebra interpreta esto como un dibujo. Ahora tomo la herramienta polígono rígido y hago los duplicados de estas piezas que van a ser realmente las del Tangram. Entonces voy pieza por pieza haciendo el duplicado. Haciendo un clic sobre la pieza aparece el duplicado. Listo. Tomo nuevamente la herramienta Elige y mueve. Muevo las piezas hacia la derecha. Y listo. Ya tenemos las 7 piezas del Tangram, pero en realidad, si queremos utilizar el Tangram en GeoGebra para la construcción de todas las figuras posibles, debemos generar una octava pieza que represente también al paralelogramo. Esto sucede porque el paralelogramo no es exactamente simétrico mientras que las otras piezas, los triángulos y el cuadrado, sí lo son. Para la construcción de algunas figuras, el Tangram me va a exigir que el paralelogramo esté ubicado en un sentido determinado, y para otras construcciones me exigirá que esté en el sentido contrario. Por esto debemos generar otro paralelogramo o romboide que se ubique en sentido opuesto, como si le diéramos la vuelta a la pieza. Fíjate cómo vamos a hacerlo. Tomamos la herramienta simetría axial y reflejamos este paralelogramo, tomando como base este eje vertical, e inmediatamente GeoGebra nos lo genera. Aquí tengo el paralelogramo reflejado. Podemos notar entonces que cada pieza puede trasladarse y también puede rotar. Desplazamos un poco el tablero hacia la derecha para limpiarlo de las fichas iniciales y así poder tener todo el tablero para la ubicación que necesite de mis nuevas piezas de Tangram generadas en GeoGebra. Es así como ya tenemos nuestro Tangram para poder crear todas estas figuras geniales que se pueden hacer con este rompecabezas maravilloso que sigo sosteniendo. Se debe utilizar mucho más en el aula. Solo queda empezar a construir las miles de figuras y posibilidades que nos ofrece el Tangram, enriquecido esta vez con todas las opciones de cálculo que nos ofrece GeoGebra. Sencillamente espectacular. Bueno, si te ha gustado la información que has visto a través de este video, te pido que por favor le des me gusta, nos dejes el comentario si te ha quedado alguna duda. Y si es la primera vez que llegas al canal, considera suscribirte. Recuerda que este contenido es para ti. Un abrazo para todos y hasta la próxima.